Dentro de cada persona existe un diseño divino, un propósito que trasciende el tiempo, el mundo, la cultura y las circunstancias. Diseño original. Una experiencia de transformación, donde la fe y el carácter se unen para redescubrir quiénes somos y para qué fuimos creados. Conduce el motivador, Kevin Ramírez, aquí en Sion. Somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Dios le bendiga, querida audiencia. Sea bienvenido a este programa Diseño Original. Recuerde que somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. ¿Y cómo vamos a reflejar su perfección? Haciendo todo aquello por lo cual Dios nos envió. Es día lunes, recuérdese, mi nombre es Kevin Ramírez y me acompaña en los controles mi querido maestro. ¿Qué tal, mi Kevin? ¿Cómo estás, hermano? Es un gusto volverte a ver. Ya sé, nos habías dejado abandonados aquí en Diseño Original. Sí, hermano, pero pues ahí haciendo, ¿verdad? La comisión, la obra siempre. Y pues aquí estamos en este inicio de labores, podemos decirlo así, ¿no? Sí, vi que anduviste este fin de semana en una obra que se está levantando, ¿no? ¿Dónde es? Así es, mi querido Kevin. Estuve ya en Llamada Final Salinas, que de hecho tenemos audiencia. Ya fíjate, ahí los hermanos nos escuchan en la aplicación, especialmente ahí al hermano Cayetano Palma, que siempre está conectado a través de la aplicación de Radio Sion. Oh, dicho sea de paso, la aplicación ya la pueden descargar, ¿no? La audiencia puede descargarla para que pueda sintonizar Radio Sion donde se encuentre a la hora que guste, ¿no? Así es, mi Kevin, usted lo puede descargar, ¿verdad? Si usted quiere escuchar Radio Sion en cualquier lugar a través de su teléfono, iPhone, en su Android, ahí busque Radio Sion. Recuerda que el loguito es color amarillo, no hay pérdida, ¿verdad? Lo descarga, le pone play y disfruta de la programación. Algo también que me llamó la atención, mi Kevin, es que a veces uno se encuentra con hermanos, con personas que de repente se acercan a ti y se preguntan, oh, hermano, ¿qué hago con esta aplicación? Siempre los escucho yo. Y también me llamó mucho la atención porque un hermano se acercó conmigo y me dijo, hermano, ¿por qué los videos de YouTube de antes ya no los encuentro? Dice, entonces, dije, sí. Pero ya le comenté ahí y aprovecho, ¿verdad?, esta mención si usted quiere, seguir escuchando, disfrutando de estos programas. Ya tenemos nuestra nueva página de YouTube. Ahí busque Radio Sion 540 AM. Así usted lo va a encontrar. Y lo bonito de nuestra nueva cuenta, mi Kevin, es que ya armamos los playlists, ¿verdad? Sí. Cada playlist ahí con cada programa, o sea, por categoría, vamos, y pues ahí lo pueden escuchar. Sí, porque muchas personas a veces no quieren entrar a Facebook o algunas personas no tienen Facebook. Fíjate, me he dado cuenta que algunas personas adultas, también conozco un amigo policía que no tiene Facebook. Y puro YouTube. Secreto. Sí, puro YouTube. Entonces, y a veces es más fácil compartir, porque si una persona no tiene Facebook, puede entrar directamente por la web a lo que es el canal de YouTube. Así y puede suscribirse, apretar ahí, como dicen, la campanita para cuando haya un nuevo video, puedan anunciarle. Y ahí también puede comentar, puede poner alguna pregunta, algún comentario en estos temas que se tratan aquí en Radio Sion, porque hay diferente tipo de programación para diferentes edades. Y nosotros queremos que cada uno de nosotros... Tenemos escrito está para niños. Eso sí, ¿no? Escrito está para niños, que es Kids Sion, ¿no? Kids Sion. Kids Sion y Biblia Tour. Biblia Tour con el... Tío Luisito, maestro de maestros. Dice que aprendió en los pies de Gamaliel. Cosa seria, ¿no? No, aquí, hermano Luisito, lo saludamos y bendecimos su vida al siervo. Así es. Y como noticia, recuérdese que en este programa y en todo siempre tratamos de estar actualizados y la mayoría sabe lo que sucedió estos días con el presidente Trump, que tremendo. Fue alarmante, una persona que entró a querer hacer un acto terrorista, como dicen, y darnos cuenta de que todos, imagínate, hasta el presidente, todos estamos expuestos, más hoy en día con estas circunstancias que se está viviendo. También una noticia que
es muy relevante porque tiene que ver una cosa con la otra, es de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu... también tuvo un atentado. No, él se sometió a unos estudios, creo, o a algo médico, y creo que está diagnosticado con cáncer de próstata. Ya, entonces algunos están diciendo próstata, castigo divino, entre comillas, o se ponen a hacer diferentes tipos de preguntas o cuestionamientos, pero es lo que más relevante tal vez que podamos decir en el ámbito internacional o de noticias. También en Colombia vi que hubo una bomba, fíjate, que no se veía, o al menos yo no había visto desde Pablo Escobar, atentados así, bien, bien feo. De verdad que si hay alguien de Colombia y quiera comunicarse con nosotros para podernos ampliar más esa noticia, yo la vi, no indagué mucho, pero sí, la verdad era sorprendente lo que se vio, porque había abierto prácticamente un cráter la bomba en una carretera. Tremendo, ¿no? Hasta donde yo había visto. ¿Pero qué habría pasado? Dicen de que es las FARC, han tenido problemas ahí, pero dicen de que hasta donde yo vi la noticia, habían aproximadamente ya 14 muertos, muchos heridos, pero muchos heridos de gravedad. Tremendo. Entonces puede ser de que ya aumentó el nivel muertos. De muertos. Entonces, oramos, ¿verdad? Es donde nosotros por debemos ellos, de estar. Familia. Sí, es donde nosotros debemos de estar siempre pendientes de todos nuestros hermanos alrededor del mundo, porque algunos es que lo que está pasando hoy en día, mi Kevin, la verdad que a veces ya no es de sorprender, hermano. Realmente cualquier cosa puede suceder en estos tiempos. Y regresando un poquito atrás de lo que comentabas acerca del atentado que pasó con el presidente. Sí. Bueno, lo malo que ponen en California, bien mal, ¿verdad? Porque el muchacho joven, él creo vive que tenía acá, 31 ¿no? años, sí. Sí, o sea, Tremendo. Dejó un manifiesto, como le llaman, ¿no? Un escrito manifiesto donde declara muchas cosas. Fue algo muy, muy llamativo, porque también en un programa en inglés entrevistaban al presidente y le leían el manifiesto. ¿De veras? Y se molestó porque lo acusan ahí de ciertas cosas. Pero bueno, son cosas que suceden en el mundo, y nosotros como creyentes debemos de estar, como dice el maestro Chan, estar orando por cada uno de nosotros, y como dice la Escritura, por las autoridades, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, y nosotros solo debemos de obedecer a Dios y seguir nosotros velando, orando en todo tiempo. Así para que si un acontecimiento pueda suceder cerca de nosotros, estemos siempre listos y preparados para nuestra reunión con Él. Así de que vamos a entrar a este programa aquí en Diseño Original, y usted sabe de que aquí platicamos, compartimos. Es un programa interactivo donde usted también puede comunicarse aquí a las cabinas de Radio Sion y hablar con nosotros al teléfono 562-401-4070, 562-401-4070. También, si usted quiere sintonizarnos a través del canal Sion TV, canal 35.2, usted lo puede hacer, como ya dijo el maestro Chan, también en Radio Sion 540 de YouTube, también en Radio Sion 540 en Facebook, en diferentes plataformas, en el app, para que usted pueda estar conviviendo con nosotros, compartiendo con nosotros, y que juntos avancemos en este caminar con Dios, porque cuando nosotros, hay un dicho que me gusta: si vas solo, vas a ir más rápido, pero si vas acompañado, vas a llegar más lejos. Entonces, lo que nosotros queremos llegar es a la meta, a donde nos podamos reunir con nuestro Señor Jesús. Esta carrera que tenemos por delante no es una carrera de competir con mi hermano, quién llega primero, quién es mejor, quién lo hace más rápido, sino el poder llegar. Pero en el camino tenemos diferentes obstáculos que se nos presentan, donde muchas veces se distorsiona o se pierde el diseño original. Y es ahí donde nosotros debemos de comprender, de entender de que Dios nos dejó un manual en el cual nosotros podemos ver, podemos identificar cómo nosotros nos desviamos tal vez de ese diseño, tal vez nosotros nos quedamos detenidos en ese diseño original. Cuando voy hacia mi trabajo, hay un lugar que está abandonado, pero como que están preparándolo para una construcción. Entonces, en la construcción que va a haber ya está cómo va a quedar. Y yo digo, wow, o sea, de eso
que para mí está abandonado, va a ser un Ya hay un edificio plan. de lujo, ya hay un plan, ya hay un proyecto, ya hay tiempo, ya se está trabajando todo eso. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta verdaderamente que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero por eso es muy importante que nosotros podamos leer este manual. ¿Por qué digo esto? Porque el viernes pasado nosotros hablamos acerca de la importancia de leer nuestra Biblia, de que nosotros como creyentes, independientemente en la etapa que nos encontremos, algunos puede que estemos en la etapa de niño, otros hemos llegado a un estado y algunos ya son maestros, ya son personas que están con su ministerio, pero aún seguimos aprendiendo porque el Espíritu Santo nos sigue enseñando, porque su palabra permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Entonces, como hemos venido hablando acerca de cómo pensar, cómo actuar y ser como Jesús, nosotros en este tiempo, como hemos dicho en todos los segmentos que hemos hablado aquí en Diseño Original, debido al tiempo que estamos viviendo, hay circunstancias que nos llevan a pensar de una forma negativa, de una forma catastrófica, de una forma limitada. Hay algo que me gusta que dice el pastor donde yo me congrego, que dice, en estos acontecimientos las personas hablan de crisis, pero nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. Pero para eso es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Cómo nos vamos a acercar a Él? Por medio de la palabra y por medio de la oración, por medio de la comunión con nuestros hermanos. Hemos hablado de la fraternidad el lunes pasado. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que esta palabra no solo la leamos, sino que la memoricemos. Es una práctica, es una forma de actuar que lo hizo Jesús y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay momentos, como dije, en este caminar que se nos presentan obstáculos, que se nos presentan circunstancias difíciles. Entonces no solo la vamos a leer, sino que la vamos a memorizar, porque la tenemos que practicar. No solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Y para eso nosotros tenemos que desarrollar disciplina. Fíjese, mi querido Chan, mi querida audiencia de Diseño Original, que ayer estuve en una entrevista y me preguntaban por qué en TikTok. Fíjate que fue muy, muy, muy bonita. Me están haciendo esto de entrevistarme en TikTok. Y me preguntaban Estás debatiendo en TikTok, cero. No estoy haciendo batallas. Me están preguntando, pero me preguntaron por qué Diseño Original. ¿Por qué le pusimos Diseño Original a esta programación? Y fue muy... Hay que traer la audiencia de Sí, TikTok sí, a Radio Sion. Sí, pues eso es lo que queremos hacer. Yo ya le dije a usted, mi querido maestro, que mueva ahí los controlitos. Sí. Usted es el que tiene ahí los controles en la mano. Tiene razón, Kevin. Hay audiencia, fíjate, hay audiencia que está necesitada de aprender, de oír una palabra Muy en cierto. estas redes, porque hay gente que está navegando, ¿no? Ahí que anda navegando en el mar y es necesario que se encuentre con la barca de Jesús. Pero me hacían ciertas preguntas y en el segundo segmento voy a compartir algo que Dios ponía en mi corazón en ese momento, porque es muy interesante que nosotros podamos responder a lo que nosotros practicamos, porque muchas veces decimos, sí, yo leo la Biblia, yo hago esto, pero cuando vienen circunstancias a nuestra vida, muchas veces no sabemos cómo responder. Decíamos en el programa del día viernes de que el libro más vendido es la Biblia. Pero decía nuestro hermano Juan Fuentes, que si nos está escuchando en el segundo segmento siempre lo tenemos, decía nuestro hermano Juan Fuentes de que es el libro menos leído, porque si los leyéramos, la humanidad no estuviera así, o por lo menos si lo leyéramos y lo pusiéramos en práctica. Pero aquí viene un punto muy clave. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica si no sabemos memorizar, si no memorizamos, si empezamos a divagar? Nos encontramos en la Biblia de que Jesús tenía la palabra pues impregna en él. Él era la palabra, por eso dice de que el verbo se hizo carne, muy importante. Pero también la Biblia deja profecías donde esa palabra iba a ser escrita en nuestros corazones, y no en corazones de piedra, duros, insensibles, sino en corazones de carne, sensibles al momento propicio cuando se debería de hablar la palabra. Recuérdense aquel siervo que le dijo al Señor Jesús, tan solo di la palabra
y mi siervo sanará. Imagínense el poder de la palabra, pero cuando nosotros la declaramos, no como frases positivas, no un positivismo hueco como hoy en día se ha popularizado, declaraciones, proclamaciones, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Como dice a veces, como dice la Escritura, de labios me honras o de labios proclamas mi nombre, pero tu corazón está lejos de mí. Y aquí es donde nosotros debemos de tomar una reflexión, analizar, mi querido maestro Chan, mi querida audiencia, que nosotros a veces creemos ya saber lo que dice la Escritura, pero muchas veces cuando vienen circunstancias, obstáculos a nuestras vidas, barreras, no sabemos qué hacer y muchas personas se deprimen, muchas personas desertan de este evangelio maravilloso. ¿Cómo nosotros debemos de actuar ante circunstancias difíciles? ¿Cuáles son los enemigos que están obstaculizando mi avance, mi camino? ¿Usted los identifica? Y aquí los vamos a identificar en este programa, así de que quédese con nosotros este tiempo. Yo quiero preguntarle al maestro Chan, ¿cuánto tiene la capacidad uno de memorizar? ¿Tú tienes ese don, esa habilidad? Porque eso, yo creo que es un don, fíjate, es una habilidad, es una provisión del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo ve? Mira, yo creo que sí tengo Porque usted es predicador, maestro. Sí. A ver, vamos a... Sí, yo soy muy bueno, por decirlo así, memorizando los versículos, pero donde sí, ahí sí que escucho borroso. Es con los números, hermano, como por decir, dando el con número. La cita exacta. Exacto, ¿no? ahí sí me reconozco, o sea, que casi no tengo esa capacidad. Fíjate que que, sí pero es muy bueno todo esto, mi querido maestro. Por eso me gusta interactuar, ¿no? Ajá. Porque en la interacción es donde nosotros vemos cómo modificar ciertas cosas. Hay personas que tienen técnicas. Sí. Fíjate que hay personas que tienen técnicas. También sé de que es una habilidad que el Espíritu Santo da y eso no quiere decir que uno es mejor o peor que otro. Sí, no tiene nada que ver con eso porque, como dije, aquí no es una competencia de quién es mejor, quién es peor. No es que nosotros estamos menospreciando a aquel que lo hace de una forma o aquel que lo hace de otra, sino que como hay prioridades... Ahorita le preguntamos al tío Luisito también. No, el tío Luisito tiene buenos datos. El día viernes estuvo conmigo y me lanzó un facto, dice. Me lanzó un dato ahí el tío Luisito. No, que 200... Hay que preguntarle a tío Luisito porque ese dato me gustó, que la Biblia ha sido el libro más vendido, más traducido, pero hay una cifra que nos dio acerca de cuántas lenguas hay, pero en cuántas lenguas ha sido traducida la Biblia. Ese es un dato de Sionki o de Kid Sion. De Kid Sion. ¿Cómo está, querida audiencia? Bienvenidos a Diseño Original. Eso. Muy bien. Y este dato es buenísimo. Hay más de 7,300 idiomas o lenguas en el mundo. Y la Biblia solamente ha sido traducida a 2,412. A ver, repítame ese dato. Fíjese que no lo anoté. 7,300 lenguas en el mundo. Y ahora, ¿sabe qué es lo bonito, Kevin? Y eso sí, eso lo vimos precisamente con los niños, que uno de los datos más interesantes es que uno de los lenguajes, podríamos decir los lenguajes, aunque es un modo de escritura, pero uno de los lenguajes en los cuales ha sido traducida la Biblia ha sido al braille. Oh, wow. Entonces, las personas no videntes que tienen esa, digamos, esa discapacidad pueden leer la Biblia en braille. Y otra de las cosas también ha sido traducida al lenguaje de señas. Si usted se da cuenta, hay un video de Daddy Yankee que dice A, B, C, D, y ellos pues ponen así en un pedacito del video, dicen A, B, C y D. Entonces fue bien interesante porque el Señor nos permitió a un grupo de jóvenes con el cual asistíamos en Guatemala ir a aprender un poquito de eso para poder evangelizar a la gente, en las personas que no tienen la bendición de poder escuchar. Y básicamente, porque no existe el sordomudo, según ya los científicos, solamente son sordos, y entonces eso es lo que no les da la capacidad de hablar. Entonces, estas personas no escuchan, entonces como no escuchan, entonces hay que... No pueden verbalizar. No pueden verbalizar, sí, exactamente. No pueden gesticular. Gesticular las palabras. Las palabras, la fonética no les da, porque no han escuchado. Entonces, eso es bien interesante. Yo le doy gracias a Dios por las personas que se han preocupado por presentar la palabra de Dios así,
presentar la palabra de Dios así y llevarla hasta lo último de la tierra. Por eso es que es bien interesante, porque si el Señor viene, yo pienso que no ha quedado en muchos de nosotros que hemos dado a conocer la palabra a los cuatro vientos. Exacto. Y es bien bonito que personas como usted, Kevin, el famosísimo Kevin del diseño original, famosísimo el que, Señor. que Dios le ha dado esa capacidad y esa gracia de poder llevar su palabra. Gloria a Y Dios. qué bueno que no ha enterrado el talento, porque muchos de nosotros lo enterramos, y es la verdad, nosotros enterramos el talento, aunque tengamos el talento, lo enterramos y no sabemos cómo llevar la palabra de Dios a otras personas. Entonces, bien interesante. Amén. No, muchas gracias por estos datos. A mí me gustan mucho los datos, porque es una forma estructurada de cómo nosotros podemos también aprender y ordenar nuestro aprendizaje. Cuando nosotros podemos ordenar, podemos saber en qué etapa nos encontramos y qué es lo que sigue. Y estos dos datos que me dio, uno me recordó a la película que mencionamos el viernes, que es la película del libro de Eli, donde habla acerca de un poco de Denzel esto. Washington. Sí, se me olvida el nombre, le dije a mi esposa, el hermano Luisito me lo recordó. Y el otro dato muy interesante, y me lo recordó ahorita, que las personas sordas no pueden hablar porque no pueden oír, por lo tanto no pueden gesticular las palabras. Entonces yo una vez escuchando eso dije, bueno, entonces muchas personas no pueden hablar la palabra de Dios porque no pueden oír a Dios. ¡Wow! Oiga, necesitamos hacerles un lenguaje de señas, un lenguaje. No, pero aquí por eso la Biblia dejó señales. Exactamente. Señales. Los milagros que nosotros vemos, por ejemplo, hablábamos en el viernes anterior de que los 7 milagros que Jesús hace o se registran en el Evangelio de Juan, 7 más 1 por la resurrección. En realidad, la Biblia especifica que son señales que tenía que hacer el Mesías para dar a conocer que verdaderamente era el Mesías. Y es donde se habla de los 7 yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y ahí dicen que hay un octavo donde está hablando con la mujer samaritana, donde le dice de que sabemos de que el Mesías viene, y que el Mesías viene, y él le dice yo soy. Pero no está verdaderamente especificado como yo soy la luz, ¿verdad? En los otros. No hay un adjetivo calificativo en este caso. Exacto, que resalte. Y ahora, ¿sabe qué? Yo pensando en eso, porque el sábado pensé en el programa. Qué bueno. Me puse a reflexionar y yo dije, sí es cierto lo que dice Kevin, porque me fui a mi Evangelio de San Juan, pero de último, ¿se recuerda usted lo que dice? Hubo infinidad de milagros que el Señor hizo, pero que no alcanzarían todos los libros del mundo para anotar todo lo que Él hizo. Y eso sí, es bien interesante, porque allí solamente aparecen los que tenían que aparecer. Sí, y ese dato para mí ha sido muy incisivo en mi mente, en mi corazón, porque yo digo, ¿cuántas cosas más hizo que tal vez no están registradas en la Biblia, pero que el Espíritu Santo las conoce? El Espíritu Santo las conoce, y cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios nos puede revelar, recordar ciertas cosas que nos van a servir para nuestro diario vivir. Porque aquí viene un punto muy importante. No se trata de memorizar la Biblia porque me la tengo que saber, sino porque nos va a servir para nuestra vida diaria, para nuestras prácticas de vida, y para que nosotros podamos ser esos buenos samaritanos, que tengamos provisión, una palabra de decirle a aquella persona necesitada. Aceite fresco. Para curar heridas. Vino y vendas. Cabalgadura, 2 denarios, o sea, provisión. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, no es para que nosotros seamos arrogantes de decir yo sí me sé la Biblia y presumir de que yo sé versículos de memoria, sino para que nosotros podamos tener la eficacia de compartir el Evangelio de una forma que nosotros podamos traer el denuedo por medio del Espíritu Santo, y que pueda causar efecto, y no por lo que nosotros decimos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Y es el Espíritu Santo el que va a traer convicción, el que va a convencer al mundo, como dice la Escritura, de pecado, de juicio y de justicia, o de pecado, justicia y juicio. Entonces nosotros debemos de llenarnos de la palabra de Dios, y Él sabe lo que va a hacer con nuestras vidas y a dónde la tenemos que decir, mi tío Luisito. Claro que sí, este aplauso es para el Señor. Porque Él es el único que puede llenar nuestra vida. Y sabe, lo más bonito del caso es que por eso existen medios como este.
y gente como usted que pues yo tengo que decirlo así abiertamente, él colabora acá con todo su corazón, aquí no tiene ninguna remuneración, hermano Kevin, pero él viene con muchas ganas, nunca ha faltado en un programa, fíjense ustedes, una vez sí, pero fue porque la radio no pudo. Entonces realmente gracias, Kevin, y saludamos a los de las 6:60 AM en Oregon, Kevin, y vamos a regresar después. No le cambie. No le cambie. Gracias por seguir en sintonía de este programa Diseño Original. Recuerde que somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. ¿Y cómo vamos a reflejar su perfección? Haciendo todo aquello que Dios nos mandó que hiciéramos en esta vida. Usted puede sintonizar este programa todos los días, lunes y viernes a partir de las 4 de la tarde aquí en Sion Multimedia. Mire, hay diferentes plataformas por las cuales usted puede acercarse a esta programación. Usted lo puede hacer por Sion TV, canal 35.2, también por el canal de Facebook, en Radio Sion, en YouTube queda después grabado. Y usted en YouTube se puede suscribir al canal y darle clic a la campanita, mi querido maestro Chan. Así es, mi Kevin, ahí active la campanita, como dicen, ¿verdad? Para que le suene cada vez que subamos un video nuevo de este programa Diseño Original. Y bueno, ya tenemos comunicación, mi Kevin. Vamos a contestar. Mi hermano Juan Fuentes Navarro al aire. ¿Cómo está, hermano? Lo escuchamos. Bendiciones, hermanos. El Señor los bendiga. Bendiciones. Escuchando el programa nuevamente, ¿verdad? Y como le dije a mi hermano Kevin la pasada, y para qué tocan estos temas y saben cómo me pongo, ¿verdad? Entonces, estaba escuchando con respecto a memorizar la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Y yo creo que el título del programa atrae mucho, la verdad. A mí yo lo he mencionado, me atrajo mucho cuando yo oí el título del programa, pero porque dice diseño original. Entonces yo quiero decir algo. ¿Cuál es nuestro diseño original? Cuando Dios crea al hombre, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Voy a decir algo y lo voy a sustentar con Biblia, ¿ok? Muchos Amén. piensan que lo que voy a decir es una herejía o es algo que no se dice, pero yo lo sustento con Biblia. Cuando yo digo algo, tengo fundamento bíblico, ¿ok? Lo que yo pienso que estaba diciendo nuestro Dios es, yo lo he preguntado a apóstol Otto le hice esta pregunta un día. Lo que Dios está diciendo es cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Dios está diciendo, hagamos una creación de dioses, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ser un ser a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso le pone cuerpo, alma, espíritu, pero lo voy a sustentar ahorita en el libro de Juan. Bueno, hay un salmo, ahorita no recuerdo exactamente la cita, pero dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. O sea, está hablando de hombres, pero los está llamando dioses, con D minúscula para ser específico. Pero en el Evangelio de Juan, hermanos, quiero que pongamos mucha atención a esto que voy a leer ahorita. A veces pasamos muy desapercibidos pasajes bíblicos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, está hablando Jesús. Y versículo 35 dice, si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. Cuando yo leí ese versículo así detenidamente, dice, dije yo, ahí no está hablando de que a un ser se le llama Dios, nada más porque es un ser, no. Ahí dice específicamente por qué, dice los llamó dioses, porque a ese ser le vino la palabra de Dios. O sea, cuando yo memorizo, cuando yo guardo la palabra de Dios, o sea, Dios está morando en mí, mis hermanos, está morando en nosotros, ¿verdad? Como, ¿para qué nos va a servir? Como en las tentaciones, cuando el tentador tienta al Señor Jesús y el Señor le dice, escrito está, ¿verdad? Entonces, en ese momento, bueno, el verbo encarnado, nuestro Señor, pues la palabra viviente, ¿verdad?
Entonces, pero nosotros, si la guardamos, en el Evangelio de Juan dice, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice, los llamó Dios. Entonces, qué gran... Nosotros no sabemos quiénes somos, hermanos, la verdad, y necesitamos, como este programa, lo necesitamos mucho, la verdad. Porque nosotros debemos de saber el diseño original, tomarlo de nuevo y imaginémonos, voy a decir, imaginémonos nosotros llenos de la palabra de Dios, llenos. Ya no somos unos seres comunes y corrientes, ya no somos los seres humanos que andamos por la tierra nada más ahí, para arriba, para abajo, no, ya somos, como dice la escritura en el libro de Salmos, dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. Entonces, la gran importancia. Para terminar, quiero decir algo. No se puede practicar lo que no se sabe, hermanos. Yo lo entendí. Una vez me dijo el Señor, practicar lo que no sabes. Para poder practicar algo, debemos de saberlo primero. Y para saberlo, debemos de exponernos y debemos de esforzarnos y debemos pelear y hay mucha lucha, yo lo sé, yo lo pasé, pero sí, con la ayuda de nuestro Dios sí se puede, hermano. Entonces, esta es mi aportación, el Señor nos bendiga y un abrazo para todos. Amén, muchas gracias, hermano Juan Fuentes, siempre de bendición, Así es. su sintonía y sus aportaciones. Y Gracias, sí, hermano Juan. el Salmo 82:6 es donde dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Y lo vuelve a repetir también en el Evangelio, como lo dijo nuestro hermano Juan Fuentes. Y sí, eso es lo que decía un poco en el primer segmento, que me hicieron esta pregunta donde me estaban entrevistando, cómo nosotros podemos identificar que nos hemos alejado de ese diseño original. Entonces, partiendo así, haciendo una recapitulación de lo que dije allá y de lo que también nuestro hermano Juan Fuentes dijo, porque cuando nosotros nos empezamos a alinear de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, de acuerdo a nuestro diseño original, empezamos a identificar ciertas cosas que cuando estamos alejados, nosotros verdaderamente somos ignorantes acerca de todo esto. Y cuando digo ignorantes, no quiero decir algo peyorativo, ¿no? Que eres menos o todo eso. Todos somos ignorantes en alguna de las áreas que hoy en día se mueve. Pero nosotros, a lo que no debemos de ser ignorantes es al mundo espiritual o a nuestro diseño original. Entonces, partiendo de ahí, la Biblia dice de que somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, yo les decía a las personas, recuérdense de que estas plataformas, tanto de Facebook, plataformas como TikTok, a veces las personas no tienen un amplio conocimiento, no todas, porque hay personas que directamente dan estudios ya ahí, pero mayormente la que se acerca a veces es curiosa. Entonces, obviamente, todos hemos oído acerca de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces se surgen todas estas preguntas, tal como les decía nuestro hermano Juan Fuentes, pero muchas veces hay tanta limitación, y cuando digo limitación es que estamos tan apegados a lo material que nosotros no podemos acceder por eso a lo espiritual. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, dice en el libro de Timoteo, de que Él saca a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, algo muy importante, este versículo yo siempre lo he unido o lo he relacionado donde dice en Eclesiastés de que Dios hizo todo perfecto y ha puesto aún en nuestros corazones la eternidad, pero el hombre no logra descubrirla. Esto es maravilloso. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús como nuestro ejemplo, nuestro sumo ejemplo que tenemos que poner en perspectiva y en visión, por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que inicia y el que la perfecciona o el que la termina. Entonces, nosotros tenemos que dar cuenta de lo que dijo el hermano Juan Fuentes, me recordó esto, porque vamos a ver, si Jesús es nuestro ejemplo, ¿qué es lo que hizo Él? Juan 1:1 dice en el principio, obviamente está hablando de Dios, Jesús es hombre, pero dice de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra tomó cuerpo, tomó carne. De hecho, en Isaías capítulo 40,
versículo 7 habla acerca de que en el rollo viene, en el rollo está escrito de él, y vemos cómo se manifiesta. Por eso la importancia de leer, que decíamos el día viernes, cuando Jesús se le da el rollo como era por costumbre, dice, se levantó a leer, dicen en Lucas capítulo 4, se levantó a leer y leyó el profeta Isaías, donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y cuando termina de leer, dice, cierra el rollo, lo da y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Gloria a Dios. ¿Cómo ve, mi querido maestro? No, Entonces, hombre, y la gente que estaban ahí, ¿verdad? sí, se quedaron sorprendidos. Entonces, la palabra verdaderamente toma esa vida. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nosotros completamente, dice de que a Jeremías ya no veían su rostro. De verdad, Jeremías dice de que ya veían como a Dios. O sea, de verdad, esto me ha sorprendido mucho. No estoy jugando, no estoy bromeando, pero a Jeremías se le veía así. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la importancia de la palabra, y como decía nuestro hermano Juan Fuente, no se puede practicar lo que no se sabe. Entonces cuando nosotros nos acercamos a la escritura, nosotros empezamos a identificar qué es lo que nos damos cuenta de nuestra identidad, nuestra verdadera identidad, cómo nosotros hemos perdido esa identidad. Cuando Jesús viene, le dicen: ¿quién dice la gente que soy? Si hoy le preguntan quién es Kevin, muchos van a decir: no, es un joven esto, bueno, ya no tan joven, pero es una persona aquí. Van a decir muchas cosas, ¿verdad? Y más si es una persona que, ya no yo, pero otras personas que han tenido algún tipo de adicciones, algún tipo de problemas, los etiquetan. Y ya han perdido la identidad. De hecho, cuando se llevan cautivo al pueblo de Israel o a algunos de Israel, les cambian los nombres. Y yo he dicho siempre, muchas veces el mundo está cambiando la identidad de los jóvenes, la identidad de los adultos, la identidad de las personas, porque nos hemos aferrado tanto a lo material que hemos olvidado lo espiritual. De hecho, una de las prácticas también que estábamos hablando con nuestro hermano, con nuestro tío Luisito en el primer segmento, es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene aproximadamente 17 veces la mención de vida eterna. Es donde más se menciona la importancia de la vida eterna, porque nosotros a veces cuando hablamos de la vida eterna hemos perdido el contexto real de lo que es vivir eternamente. Y lo que decía nuestro hermano Juan Fuente, no quiero profundizar por ahí porque es algo muy fuerte, muy bueno, pero que nosotros como hijos de Dios debemos de ir avanzando en este diseño original, que nosotros debemos de ir viendo realmente cómo hemos sido diseñados por Dios. Y como yo he dicho en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35, en la versión del Código Real, dice de que Felipe le habló al eunuco, al etíope, acerca de la identidad, de la misión y de la autoridad que el Mesías debía de tener y lo que tenía que padecer. Entonces, cuando nosotros tenemos bien clara nuestra identidad, anote esto, cuando nosotros tenemos bien clara nuestra identidad, nada, ni las circunstancias, ni las personas, ni los acontecimientos nos van a cambiar realmente quiénes somos, cuál es nuestro diseño original. Y uno de los propósitos de este programa, o uno de los propósitos que Dios ha puesto en mi corazón siempre, es hablarle a las personas acerca de que tienen un diseño original. Y si hay algo original es porque el enemigo ha querido también hacer copias, y muchas veces copias baratas, como dice, ya son de Temo. Ya son copias baratas que el mundo ha cambiado el verdadero diseño, o ha tratado de cambiar, porque él siempre copia. Recuérdense que el enemigo es el que siempre copia, pero nosotros tenemos que darnos cuenta. Ahora, aquí viene la parte que hemos enfocado en este programa. ¿Por qué nosotros debemos de memorizar la palabra de Dios? Y esto, como dije y vuelvo a repetir, no se trata de competencia, quién sabe más versículos, porque no se trata de decir yo soy mejor porque sé más, porque algunas personas
se saben mucho la Biblia y el enemigo también se la sabe. Y es que no se trata de cuántos memorizas, sino cuántos practicamos y cuántos compartimos para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuérdese que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26, dice que todo se haga para edificación. Si usted aporta salmos, si usted aporta revelación, si usted aporta lenguas, si usted aporta interpretación de lenguas, que todo se haga para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros memorizamos y hablamos la palabra de Dios, es para edificación, mi querido maestro. Así es, mi querido Kevin. Y a ver tú, mi Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con esa memoria fresca? Sí, puedes memorizar. Fíjate que la verdad, no voy a decir. Es una biblioteca. No voy a decir que sé memorizar, porque la verdad no es una habilidad que me pertenece. Considero de que es un don de Dios o es algo que Dios habilita en el momento preciso, en el momento propicio. Y te voy a decir por qué es importante memorizar. Hay técnicas, de verdad, hay técnicas de memorización en el mundo, pero yo no he usado esas técnicas conscientemente, tal vez las usé inconscientemente. Pero una de las cosas me preguntaban en donde me entrevistaban es de que cómo las personas pueden hacer un devocional. Y en el devocional, recuerda que en un devocional puedes hacerlo, es una disciplina que tú empiezas a ejercitarte con oración, con lectura, con escritura, con preguntas, pero también tú empiezas a aplicar. Eso te hace memorizar. Cuando tú escribes, eso genera en el cuerpo automáticamente, en tu cerebro, un estímulo. De hecho, yo escribo muchas notas. Mi hija me tocó predicar el día domingo. ¿De qué predicó, siervo? y ahorita lo digo. Y mi hija me vio que yo estaba transcribiendo de una hoja que ya había escrito a otra hoja casi lo mismo. Me dijo, bueno, lo escribes 2 veces, pero me gusta ordenarlo después. Okay. Uno hace como un machote, como dice, y luego uno empieza a desarrollar ya los puntos específicos. Tú lo sabes, pero me gusta hacerlo a mano. Entonces es una práctica que me ayuda también a memorizar. Compartí acerca de esta carrera que tenemos como cristianos, que muchas veces algunas personas han desistido por diferentes circunstancias, por poner la mirada en el hombre, por no entender que, como decíamos en Filipenses 1:6, dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. El ignorar el manual, y siempre lo relaciono con todo esto, el ignorar el manual, que es la palabra de Dios, nos hace que nosotros perdamos de vista. También les compartía el versículo donde dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque muchas veces ponemos la mirada en el hombre. Entonces, si nosotros no tenemos esa palabra en nuestros corazones escrita, no la guardamos y no la practicamos, va a venir el enemigo, porque aquí es donde quiero hablar de obstáculos, de ataques que vienen a nuestra vida, y uno es la carne. Nuestra carne está en contra del espíritu, como dice Gálatas 5:17 en adelante, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, si nosotros le damos a la carne, de la carne cosecharemos, y si le damos al espíritu, del espíritu cosecharemos. Entonces, nosotros tenemos que crear una disciplina, nosotros tenemos que crear hábitos para que eso nos lleve a una práctica. Dentro de ellos es muy importante que nosotros memoricemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando vienen estos ataques, nosotros tenemos la palabra presta en nuestra boca. Como dice el libro de Isaías, dame lengua de discípulo, pero dice, mañana tras mañana despierta mi oído. Dame lengua de discípulo para sostener con una palabra al fatigado. Fíjate lo que dice ahí en Isaías, de que dame lengua de discípulo, pero mañana tras mañana me levanta para oír su palabra. Entonces no podemos practicar lo que no sabemos. Esta es la frase que nos dejó nuestro hermano Juan Fuentes el día de hoy, y la estamos compartiendo para que nosotros podamos ver de que no podemos practicar lo que no sabemos. Por eso es muy importante que nosotros podamos ser adiestrados con la espada de la palabra, la espada del espíritu, porque si no vamos a cosechar de la carne espinos y abrojos, como aquella tierra que fue maldecida después de la caída.
Entonces, el primer enemigo que nosotros tenemos es la carne, pero también el mundo, todo aquello que el mundo nos está bombardeando con información, más bien dicho, con desinformación, con entretenimiento, que el entretenimiento es te entretengo y te miento. Entretenimiento. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados solo a recibir estímulos que nuestra carne desea, que nosotros queremos, pero verdaderamente no son las que alimentan nuestro espíritu. Y luego el enemigo. Y el enemigo se le presentó también a Jesús. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4 de que Jesús, después de ser bautizado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, como dice la Escritura en Mateo capítulo 4, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí el enemigo también le citó la Biblia. Convierte estas piedras en pan. Dice la Biblia que Dios enviaría a sus ángeles para que te libraran. Mas no cayó en eso, pero le citó la Escritura. También escrito está. Ahora, Jesús no fue a traer el rollo. Jesús no fue a traer el libro de Isaías. O Jesús no fue a traer los salmos para citarle, sino de que, como es por costumbre, miren, esto es muy importante, no perder las buenas costumbres, sino que como era por costumbre en el pueblo de Israel, los hebreos, dicen que a los 12 años ya se sabían de memoria el Pentateuco. De memoria. De hecho, hay una práctica que ellos realizan cuando están leyendo los niños la Biblia, que les ponen un bote de miel. Un bote de miel junto a la Biblia para que vean de que más dulce que esa miel que están probando es la palabra de Dios cuando está en nuestras vidas, porque estamos comiendo del verbo. Esto es maravilloso, hermanos, y da programas para poder hablar, pero nos damos cuenta de que Jesús declara la palabra. Declara la palabra. Recuerdo muy bien lo que decía el apóstol Víctor Garduño. Me decía, si hay algo que yo le pido a Dios es el davar. El davar es la palabra de Dios. Davar en hebreo, en español, es la palabra. Aquello que dice que Dios no deja caer ninguna palabra a tierra. El poder de la palabra. Y nosotros a través del Espíritu Santo, a través de ese sacrificio que Jesús hizo, y Él nos da el Espíritu Santo para que hablemos la palabra de Él con poder, con denuedo, con unción, con dunamis, como dice la Escritura, que recibiremos poder del Espíritu, recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seremos testigos. O sea, ese poder, esa investidura, ese dunamis viene para que nosotros seamos testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, miren lo que sucede. No solo Jesús se sabía de memoria la palabra, sino que Esteban, en el capítulo 7, Esteban fue uno de los 7 que estaban elegidos para servir las mesas, pero se sabían la palabra de Dios. Cuando él fue a declarar, fue a confrontar a todos aquellos del Sanedrín, a las máximas autoridades, él empezó a declarar la palabra. No estaba leyendo, lo estaba declarando porque estaba en él. No solo eso, cuando vemos ya en el capítulo 8, que vemos de que Felipe habla con el eunuco, le empezó a citar desde esa escritura, dice, que le empezó a citar, le empezó a mencionar la palabra de Dios. Partiendo desde esa escritura, le dijo todo lo que el Mesías le debía de suceder. Por eso la importancia de memorizar, porque van a venir ataques, van a venir desánimos tal vez a nuestras vidas, pero cuando la palabra de Dios está en nosotros, sabemos de que, como dice la Escritura, yo cito mucho la Escritura y no lo hago monótono, no lo hago para decir, oh, yo me la sé, sino que de acuerdo al fluir del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener ese denuedo, esa elocuencia de parte de Dios, no de hombres, no sabiduría humana. Podemos decir, como dice el Proverbios 4:18, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que es pleno día. Ese es nuestro caminar. Si hoy me sé un versículo, si hoy me sé 2, y como dije, no es competencia, sino que es algo que nos va a servir para nuestra vida diaria, para nuestro diario vivir, pero también para poder compartir la palabra de Dios. Así es, mi querido Kevin. ¿O qué dicen la audiencia? Vamos a abrir un concurso. A ver. Fíjate que hacían un programa, hacían una actividad, yo me acuerdo que se llamaba esgrima.
Esgrima. Esgrima es una competencia de espadas. ¿Quién domina un poco más la escritura? Oh, qué Sí, caridad. muy interesante. Vi eso en una congregación, me han compartido, pero me gusta mucho las personas que dedican tiempo a la lectura de la escritura. Y especialmente creo yo, mi Kevin, si hay algún, bueno, sé que hay muchos jóvenes que escuchan, ¿verdad? Sí. Eso es muy bueno, ¿verdad? Que uno le sea un hábito la lectura, porque imagínate, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mientras que yo no estoy, ¿verdad? Encárgate de la lectura. De la escritura, Y de la también- exhortación. también dice, ajá, Sí. sí. Todo lo que tú estás diciendo, así. Sí, así lo dice. Sí. Y yo me pregunto, ¿qué leería Timoteo? La Pues, Torá. La Torá. Y algunos libros dice de que tráeme la capa y los rollos y los libros, dice. Oh, Pablo. sí, ¿verdad? Así de que el próximo viernes vamos a hablar de eso, querida audiencia. No le cambie. Diseño original. Hasta viernes. La próxima. No hay nada más poderoso que descubrir quién eres en el plan original de Dios. Recuerda, fuiste diseñado para vivir en libertad, propósito y plenitud. Esto fue Diseño Original con el motivador Kevin Ramírez. Desde el principio, fuimos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Hasta la próxima serie, aquí en Sion Multimedia.